cuanto más arriba en una carrera estás más solo también. Era esa chibola que está asumiendo el rol de jefe en una empresa súper masculinizada. Cuando un CEO o un gerente general busca un cambio en el ejecutivo de gestión humana o recursos humanos, llámalo como quieras, tiene que ser capaz de saber que esa persona va a ser como que la voz de su conciencia. Acababa de dar a luz a Santiago y estaba en mi licencia postnatal en casa y me llaman al teléfono de la casa. Tenemos que cerrar tal operación que necesito que lo hagas tú. Me dijo, porque este es el momento, Verónica, en el que tienes que decidir si quieres ser mamá a tiempo completo o ser una mamá ejecutiva. Ok, cómprame los pasajes, yo viajo. No hay una edad perfecta para hacer una maestría. Y creo que la edad no está correlacionada al momento de tu carrera. Yo no creo que el mercado esté duro. Yo creo que lo que sucede es que a veces aspiras más de lo que el mercado te ofrece. Si tú me preguntas a mí cómo superé el fracaso, porque tú... Hola y bienvenidos a un episodio más de Mujeres sin TAC. En este podcast buscamos inspirar a través de historias reales de mujeres exitosas que han construido caminos increíbles en los negocios. Cada episodio tendremos una historia distinta que nos dejará lecciones de vida y aprendizaje profesional. Y el día de hoy queremos enfocarnos más en el mundo laboral. Para ello tenemos una invitada especial, su nombre es Verónica Pacheco. Es una experta en recursos humanos con más de 20 años de trayectoria, transformando cultura y talento en empresas super top, en tecnología, minería y servicios. Conozcamos un poco más de Verónica Pacheco. Verónica Pacheco es una líder en recursos humanos con más de 20 años de trayectoria, enfocada en impulsar la gestión estratégica del talento, el desarrollo organizacional y la transformación cultural en industrias como tecnología, salud, servicios y minería. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones ejecutivas en empresas como Komatsu, Mitsui, Sodexo, NTT Data y Clínica Internacional, donde ha impulsado estrategias de talento alineadas al negocio y centradas en las personas. Hoy acompaña a organizaciones y equipos directivos en momentos clave como crecimiento, reorganización o cambio, ayudándolos a fortalecer su liderazgo y traducir la cultura en acciones concretas dentro del negocio. Además, forma parte de la Junta Directiva de DCH Perú, la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, donde promueve una visión más humana, estratégica y moderna del liderazgo en recursos humanos en el Perú. Bienvenida, Verónica Pacheco. Es un gusto conocerte en persona. Me moría de ansias de conocerte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo te sientes, Vero, de estar acá con nosotros? La verdad, un poco emocionada. Nunca había estado en un set así de podcast, así es que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, más bien, por sumarte y querer contar tu historia. De hecho, una de las cosas que más nos inspira de lo que traes es esa perseverancia que tienes y esas ganas de la vida, ¿no? O sea, creo que en varias conversaciones que hemos tenido hemos sentido como esa energía que nos ha dejado como impactadas y con ganas de seguir haciendo las cosas y hacerlas cada vez mejor. Y esperamos que eso también las chicas que nos estén escuchando hoy se lleven un poco de ti, porque es lo que transmites naturalmente. Gracias. Y una de las cosas que has empezado a hacer este año que me parece increíble es que has empezado a escribir. Sí. Empezaste a escribir en LinkedIn, sacaste este blog post y que recomiendo mucho. Tocas una parte muy humana de los recursos humanos, valga la redundancia, que creo que marca mucho tu ser. Y una de las cosas y frases que resuenan mientras escribes, y de hecho cuando conversamos también, una de las palabras que siempre mencionabas era el término de trascender. Creo que tienes un blog muy específico sobre eso. Cuéntanos un poquito más qué significa para ti trascender y cómo esto ha marcado un poco tu filosofía de ver la vida, ¿no? A ver, desde pequeña, bueno, yo tengo una hermana gemela y tengo una hermana mayor, somos 3 en la familia, y desde pequeñas nuestros papás nos enseñaron a que la vida es una sola y hay que vivirla y vivirla bien, y vivirla bien de manera positiva, ¿no? Entonces, venimos de una familia en la que nos ha costado salir adelante y siempre el tema de trascender era algo que nuestros papás nos enseñaban. Entonces, más allá de los recursos que podrías tener o de cómo podrías llevarlo adelante, la idea era que donde estuvieras o como lo pudieras hacer, tu presencia generara un impacto. Entonces, para mí trascender es eso. De hecho, desde mi primera experiencia laboral, desde el hecho de ser mamá, desde cuando ingresé a la universidad o
en los 3 colegios donde estuve, el trascender era que la gente recordara a Verónica, y si de repente Verónica ya no estaba ahí, dejó una huella. Entonces, para mí eso es trascender, estar en la mente de la gente y que algo de lo que hice o di quede en ese espacio. Buenísimo. Qué lindo que mencionaste a tus padres. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, adolescencia? ¿Qué valores crees que influyeron en ti, en lo profesional, en lo líder que eres ahora? ¿Qué aprendizajes? Bueno, lo dije hace un minuto y lo repito. Venimos de una familia en la que mis padres no son profesionales y creo que eso marcó mucho lo que somos nosotras 3. Mis padres siempre quisieron que nosotros superáramos lo que ellos no pudieron. Cada una en su propio ritmo, en su propia historia, empezó a construir lo que somos hoy. Desde pequeña yo era la inteligente de la familia, y lo pongo entre comillas porque las 3 somos súper inteligentes. Entonces siempre mi papá y mi mamá buscaban que Verónica brille. Entonces en eso Verónica brillar buscaba también el poder hacer que mis papás se sintieran orgullosos de mí. Obviamente eso es una gran responsabilidad porque no es fácil ser la que siempre satisfaga a los papás, pero lo tomaba de una manera muy auténtica, muy de lo voy a lograr por ellos y voy a hacer que ellos se sientan orgullosos de mí. Dije de los 3 colegios porque sí, la situación económica nos llevó a estar en un super colegio al inicio y terminar en un colegio en el que no era un mal colegio, pero era un colegio en el que pudimos estar y mi papá podía pagar y ya estaba, ¿no? Pero luego mi papá se empezó a dar cuenta que necesitábamos seguir adelante y cada una quería obviamente salir adelante. Yo era súper estudiosa y cada vez que podía generarme espacios de aprendizaje, no sé, en el verano, mi mamá hacía un mega esfuerzo y me pagaba clases de inglés. O sea, era algo que yo sabía que necesitaba, me encantaba y mi mamá decía, ok, si Verónica quiere estudiar, le pagamos clases de inglés en el británico. Mi hermana gemela decía, yo no quiero, mi mamá decía, mejor, porque no da para 2, así es que mejor que solo tú. Y luego dije, pucha, quiero empezar a prepararme bien para ingresar a una buena universidad. Y mi papá me decía, bueno, Verónica, o sea, esfuérzate, estudia. Yo creo que mi papá en su cabecita decía, ya veré dónde le pago la universidad a esta chica, porque si no pude pagarle el colegio donde hubiera querido que termine su etapa escolar, haré el mega esfuerzo, harán los 2 el mega esfuerzo por pagarle la universidad. Entonces, me preparé mucho para ingresar a la universidad de mis sueños, era la Católica. Yo quería estudiar economía en la Católica, de hecho era mi proyecto de vida. Me preparaba no solamente cuando terminé el colegio, de hecho en etapa escolar, en el último semestre del colegio, fui a unas clases que daba Trilce en el centro de Lima, porque era lo que mi mamá podía pagar. Entonces salía del cole, volaba y estudiaba toda la tarde, noche y regresaba a mi casa. Entonces estudié un montón, entonces yo decía, yo tengo que ingresar, pues, porque todo lo que he estudiado. Pero eso fue uno de mis grandes fracasos, o sea, estudié tantísimo y di el examen. En esas épocas realmente postuladas a la universidad, ¿no? No es como ahora que puedes ingresar a la universidad dando una entrevista, o sea, no. Claro. En mis épocas estudiaba y ingresabas a la universidad. Y lo publicaban, pues, ¿no? Esos paneles grandazos, no es como ahora, todo en internet, ¿no? O sea, panel grandazo, entonces ves así todos los nombres y buscas Pacheco Regaza, María Verónica y es no logró vacante. Okay. Fue horrible, pero... Claro. De eso se aprende también. Entonces, tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia, tengo momentos jugando Monopolio en el comedor de la casa, o sea, compartiendo un pollo a la brasa entre 5, porque no alcanzaba para comprar más, o sea, así de simple. Igual que si mi papá o mi mamá ganaban algún bono extra, pues nos íbamos de fin de semana a la playa y era lo mejor que nos podía pasar, y hasta poder compartir lo que pudiéramos compartir. Pero ese momento de mi adolescencia, entrando a esa etapa de madurez, en la que tenía que decir, ok, fracasaste, Verónica. Y llorar desde la Católica hasta la Molina, y todos calladitos en el carro, ¿no? Entonces, como que hoy teníamos los huevos listos para tirarle a Verónica y no podemos tirarle nada. Pero eso es, o sea, esos son mis recuerdos. Un poquito tristes, ¿no? Pero es la verdad, esa es la realidad. Pero que a veces uno de esos como toma más impulso, ¿no? Toma más impulso a veces de esos momentos difíciles, o también más empatía, ¿no? Con esta transición que tuviste de colegios. Me imagino que también fueron esas experiencias que te fueron como dando diferente perspectiva sobre la vida. Correcto. ¿No? Definitivamente. Y hablando de ese fracaso, Vero, ese fracaso que tú lo recuerdas muy bien, o sea, y sobre todo, yo recuerdo haber leído un blog que decía mi primer fracaso, así de grande, ¿no? Eras chica, ¿cómo tú
sobrellevaste ese fracaso a tan corta edad y qué lecciones te dejó que hoy tú recuerdas y dices, si no hubiese pasado eso, no hubiese aprendido esto? Bueno, yo ahí tengo que mencionar a mi mamá. O sea, obviamente mi papá es un hombre maravilloso, yo lo adoro y todo lo que quieras, pero mi mamá es el puntal de la casa. O sea, mi mamá fue la mujer, o sea, mi papá obviamente llegamos a la casa en ese primer día de mi gran fracaso. Yo entré llorando a mi cuarto, yo compartía habitación con mi hermana gemela y mi hermana gemela dijo, yo no entro a ese cuarto, no hay ni una sola probabilidad porque Verónica, además que está triste, está molesta. Entonces mi mamá entró y recuerdo mucho que lo único que hizo fue abrazarme. O sea, son esos momentos en los que tú dices, yo solo quiero un abrazo. Ahora hay un montón de historias en Instagram que salen, ¿no? Solo quiero un abrazo, pero es real. O sea, en ese momento en el que tú sientes que se te derrumba el mundo, solo necesitas a alguien que te sostenga, ¿no? Y traigo a mi mamá a colación porque es ella la que me ha acompañado en toda mi carrera. O sea, si tú lees mis publicaciones, siempre la menciono. Creo que es una mujer que si hubiera tenido la oportunidad que tuve yo de que mis padres me dieran estas herramientas para ser exitosa, hubiera sido una mujer profesionalmente exitosísima. Entonces, si tú me preguntas, Vero, ¿y cómo pasaste la página? No fue fácil. Además porque al día siguiente fue una cachetada más, y es que yo me senté en la mesa del comedor a tomar desayuno como todos los domingos. Ahí era hora exacta, no es como ahora que cada uno toma desayuno a la hora que le haga, no, era hora exacta, ¿no? El comercio en mi sitio y todas las academias preuniversitarias de las universidades estatales marcadas. Entonces yo abrí, pues no, para buscar la academia para la católica, y yo dije, nadie ingresa a la primera, no pasa nada, y mi papá había marcado todo. Entonces yo dije, ¿quién ha garabateado el periódico? Y entonces mi mamá me miró a mi papá, y mi papá fue el valiente, el único hombre de la casa, y dijo, es que Vero, no te podemos pagar la católica. Entonces fue el segundo mal mensaje, ¿no? Porque ya de por sí estaba súper triste, y tú no me puedes hacer eso. O sea, esas frases duras, que ahora que yo soy mamá, cada vez que mis hijos me pueden hacer un comentario así, es un puñal que tú le das a tus papás, porque es, oye, espérate un toque, o sea, no es que lo quiero hacer, o sea, no creas que no me duele, o sea, yo miraba y mi papá decía, tú no me puedes hacer eso, o sea, tú quieres que yo sea exitosa y yo voy a demostrarte que voy a ingresar. Le digo, además, papá, has marcado la San Marcos, o sea, papá, no ingresé a la católica, no voy a ingresar a la San Marcos. Entonces, claro, ¿quién acompañó todos esos momentos de verdad? Mi papá siempre ha sido un hombre súper serio, de pocas palabras. O sea, mi papá siempre nos enseñó a calladita se te ve más bonita. No esa frase como tal, porque es una frase muy, muy de ahora, pero es como que si no tienes nada inteligente que decir, quédate callada. Y mi papá me miraba y dijo, es lo que hay, escoge una de las pres y sigamos tomando desayuno. Entonces yo seguía llorando, tomaba desayuno, y mi mamá, y yo siempre me sentaba frente a mi mamá. Cada uno tenía un sitio en la mesa, no definido, pero cada uno tenía un sitio en la mesa. Entonces, mi mamá me miraba a llorar y me miraba como diciendo, tranquila, o sea, vamos a superar esto juntas. Entonces yo dije, bueno, entonces, terminé de desayunar, permiso para levantarse, me levanté y le dije a mi mamá, ¿qué vamos a hacer? Y mi mamá, o sea, mira esa frase, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No es, ¿qué voy a hacer yo solita? Mi mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a estudiar para ingresar a la San Marcos? Mi mamá, no voy a ingresar, o sea, es imposible. No, te vas a preparar en la pre y tú vas a ingresar, Verónica. Porque tú eres el orgullo de la familia. Deja de decirme eso, porque soy el fracaso de la familia. O sea, ¿te das cuenta esas frases duras de una adolescente con sus primeros momentos tristes? Entonces, pasó el tiempo y de hecho yo ingresé a la pre San Marcos y obviamente odiaba el mundo. De hecho, odiaba a todos. Y yo decía, se mueran todos, ¿me entiendes? Va a ser un ingreso, claro, y mi capricho adicional, papá, págame la católica. Así de tonta, así de estúpido mi comentario, ¿no? Pero esa pre es bien interesante porque el esquema no solamente es acumular puntaje para ingresar por la pre, sino que como obviamente es una universidad para personas que tienen bajos recursos, si tú acumulabas buenas notas en los exámenes que ibas dando, te dan becas, o sea, te daban descuentos. Entonces yo estaba sentada en la carpeta y recuerdo mucho que un chico me dice, ¿tú no eres Pacheco Rebasa? Y yo me miré con cara de odio, ¿no? Sí. Y me dijo, es que tu nombre está en la lista. ¿Qué lista? La lista de las cartas. Tienes descuento en la cuota el próximo mes. ¿Yo? Me miró y me dijo, sí, ¿tú no eres Pacheco Rebasa? Y yo, sí. Salí, Pacheco Rebasa, gritaba el tipo, ¿no? Entonces
Llegué a mi casa feliz porque era un ahorro para la casa. Mamá, entonces mi mamá me miró y me dijo, ves, Verónica, lo estás haciendo bien. Entonces, ella acompañó toda la trayectoria, todo este trayecto complejo de ingresar a San Marcos, y cuando ingresé fue la primera que gritó como loca, obviamente, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a mí cómo superé el fracaso, porque tuve a mi mamá a mi lado. Tal cual. Lindo. Y un poquito volviendo a esa etapa, bueno, sabemos que la idiosincrasia en Perú es como, muchas veces subestimamos a las universidades públicas, ¿no? Y siempre decimos como que, ok, no, la universidad no hace el alumno, sino el alumno hace la universidad. Pero otra realidad es que, no nos vamos a mentir, muchas veces en las universidades privadas es mucho más rápido, quizás, que tú te puedas encontrar o conectar con el hijo del gerente tal, ¿no? Y que te pueda conectar de repente mucho más rápido a la empresa de tus sueños en ese momento. Válido. Desde tu expertise como profesional en recursos humanos, ¿cómo lo ves, no? Al momento, ¿qué pesa más? ¿Un CV o una referencia de? Un CV. Ya el mundo ha cambiado. Ya este tema del tarjetazo no es verdad. Mira, yo hace un tiempo, ¿qué será? Pues mi hijo está terminando el colegio ahorita. Hace 6 meses más o menos, el colegio de mi hijo me invitó a dar una charla. Y esa es la clásica. Mis hijos están en un muy buen colegio ya. Y yo les dije eso a los chicos. Mi hijo está terminando el colegio este año. Y les dije, olvídense de que mi papá es millonario, o mi papá tiene la empresa, y mi papá tiene todos los contactos del mundo, por ende, ergo, tengo mi trabajo asegurado. Eso no es real. Mira, yo en mi trayectoria profesional he recibido CVs del hijo del gerente general de X empresa, el gerente general de mi empresa, diciéndome, Verónica, este es el pata para las prácticas de verano. Va a entrar mira, se saltó todos estos steps, pero va a entrar al flujo. Verónica, yo no tengo por qué darle, o sea, que agradezca que el CV llegó hasta tu escritorio, ya saltó hasta la inteligencia artificial. ¿Cómo te explico? Claro, pero eso quizá es lo único que te salva a tener una red de contactos. Pero esos chicos de la San Marcos, de la UNI, de la Villarreal, de todas las universidades del Estado, compiten muy bien con chicos de las universidades particulares. De hecho, a mí algo que me llena de mucho orgullo es cuando llego a los trabajos y la gente me dice, yo también soy sanmarquina. Y yo lo miro y le digo, qué bacán que te sientas orgulloso de San Marcos. Porque a veces la gente le da vergüenza, y eso es una tontería, o sea, es que me da vergüenza porque es que no tuve plata. ¿Perdón? ¿Qué te da vergüenza? No entiendo. O sea, me perdí en parte de tu historia, me la perdí. Entonces, claro, si tú me preguntas a mí, Verónica, pero en línea general, en los otros profesionales de recursos humanos, ¿cómo lo ven? Yo creo que conforme va pasando el tiempo, la gente va dándose cuenta que lo que vale aquí es la persona, es todo lo que aprendiste en la universidad, todo lo que adoptaste de conocimiento. A ver, cuando tú estudias en San Marcos, estudias con más de 80 personas en una carpeta larga, en la que si quieres entender, tienes que sentarte en las primeras carpetas, el profesor llega, explica y se larga, o sea, ahí no hay que lo busco en la sala de profesores, esos profesores, o sea, te cuesta más terminar tu carrera. Y como yo siempre digo, cuando tú terminas la carrera, ya hace unos días estuve en una universidad dando una charla y dije, terminar la carrera es lo más fácil. Lo que sigue es lo más complicado. O sea, es cómo enrumbas tu carrera, por dónde vas a poner en práctica todo lo que has estudiado. Entonces, mira, yo tengo experiencias súper complejas, como en la clínica donde trabajaba. Había un director que me dijo, quiero crear el residentado y quiero puros chicos de la Cayetano. ¿Por qué? Porque yo quiero gente de una particular. No tiene sentido. Pero si tú eres economista de la Pacífico, Verónica, ¿cómo vas a decir que no? Doc, sorry, yo soy economista de San Marcos. Tengo una maestría en la Pacífico. Pero no se preocupe, vamos a salir el residentado a todas las universidades. Y vamos a hacer CV ciego. Lo que ahora se llama CV ciego, en ese momento era, vamos a traer CV sin que usted sepa de qué universidad son. Y cuando usted se dé cuenta, va a quedarse con los mejores. Claro. La gran mayoría de chicos eran de las universidades estatales, de San Marcos, de la Villarreal, y unos chicos de la Cayetano, obviamente también. Y por qué no decirlo de la Científica del Sur. O sea, hay universidades muy buenas. O sea, no quiero que digan, Verónica está menospreciando. No, lo que quiero que se quede aquí un poco claro es que no importa dónde estudiaste, es cómo adoptaste todo ese conocimiento para ser exitoso. Eso creo que es clave, porque a veces uno, claro, se queda en la idea de la universidad, del club, del círculo donde está, y la verdad es que terminas viendo casos incluso de chicos de buenas universidades que hoy tampoco
hacen mucho, y yo conozco también gente muy brillante que viene de universidades públicas y que han luchado, pero hay que tener bastante coraje, ¿no? Y bastante actitud, porque como también dijo Mari, es cierto que todavía hay muchos sesgos, ¿no? Y tú tienes que marcar tu posición, tu carácter, e ir construyendo en base a eso, ¿no? Entonces sí, o sea, me resuena muchísimo lo que dices, y como nos decías, ¿no? Tú eres economista de la San Marcos, una economista que tal vez soñó al inicio en querer estar en Wall Street, ¿no? Literal. Y estar en banca, en inversión, y que dentro de tus primeras experiencias terminas un toque en el área de recursos humanos. Cuéntanos un poquito más cómo fue ese segundo momento en tu vida donde tal vez no encuentras el trabajo de tus sueños y entraste a un trabajo más de recursos humanos, y si eso fue lo que te hizo clic para decir, este es el área donde yo quiero estar. Pero es que, a ver, cuando yo decidí estudiar economía, en esa época era el boom de las series de Sony. Yo sé que ya nadie ve televisión, o sea, ya con eso saca la cuenta, toda la gente que escucha esto va a decir, ya, Verónica tiene más de 40, ¿no? Ya. Claro, y yo decía, yo quiero trabajar en Wall Street, quiero trabajar en Nueva York. O sea, yo dije, termino mi carrera y me largo, o sea, era mi sueño. De hecho, yo por eso dije economía, porque es una carrera que me va a abrir las puertas del mundo. Conforme estudiaba, o sea, me costó un montón terminar la carrera. O sea, la gente que dice, Verónica es súper exitosa, súper chanca. Mentira, o sea, me costó un montón, me jalaron, tuve becas, o sea, no la pasé fácil en la universidad. O sea, no quiero que la gente me etiquete como que, no. La chanconcita. No, mentira, yo era la chancona en el colegio es fácil. La universidad es recontra difícil. Pero bueno, llegó el momento en que tenía que buscar mis prácticas, y yo obviamente, al estar en San Marcos, tenía que buscar prácticas cerca a la universidad, pues porque imagínate, viviendo en La Molina, irme hasta San Marcos y que mis prácticas estén en San Isidro, moría en el tráfico. Y no era el tráfico de ahora, pero igual había tráfico. Entonces, volanteando mi CV, porque en esas épocas se volanteaba, mi CV llegó a Edelnor. Y bueno, me llamaron, sí, entrevista, evaluación, la psicóloga, examen, dibujita, el hombre bajo la lluvia, todo estaba. Haciendo mi pruebita, toda esa vaina, pero todo hasta ahorita, esas son fijas, ¿no? Que le ponen su sombrillita, todo ya. Entonces la chica me dice, mira, todo súper bien, Verónica, pero no hay prácticas en finanzas. Y yo, pucha, tanto hombre bajo la lluvia. Le digo, ya, y entonces le digo, ¿qué hacemos? Y me dijo, pero hay unas prácticas en recursos humanos. ¿En qué? En recursos humanos. ¿Y qué se hace ahí? Y dije yo, mira, es que esa es una posición bien multitasking, ¿no? O sea, vas a tener que hacer de todo. Desde pegar fotitos en un cartoncito para hacer un photocheck, y yo la mira, ya estudió tanto para terminar, ok, hasta sacando fotocopias y hasta reemplazando a la secretaria del gerente de recursos humanos. ¿Me van a dar certificado? O sea, ¿qué va a decir mi certificado? Pero yo necesito ¿Con esto me puedo graduar? Le digo, porque yo necesito llevar ese certificado para graduarme. Le digo, por supuesto, ver, ya pues, dije 6 meses, pues, ¿no? Porque eso es lo que necesitas cuando te tienes que graduar. Entonces llego y literal, ¿no? Corté fotitos, saqué fotocopias y reemplacé a la secretaria, eso no era mentira. Pero empecé a ver cómo era un área de recursos humanos. Y de hecho es una linda escuela del NOR. Hoy tiene otro nombre, creo que se llama Enel, o sea, es del grupo Endesa, o sea, pero era una empresa súper consolidada en gestión de personas, con un enfoque muy bonito, no solamente pensando en el colaborador del momento, sino en el colaborador de la historia. Y es que ellos habían absorbido toda la gente de Electrolima. Eso ni les suena a ustedes porque era la empresa pública que veía electricidad que ustedes no habían ni nacido. Pero a lo que voy es que, claro, yo, entre mis funciones, por ejemplo, era acompañar al gerente de Relaciones Laborales a tomar notas en las sesiones del sindicato. Y el sindicato era de Electrolima. Entonces, conocí áreas súper hard como esta y súper soft, ¿no? Porque era, Vero, vamos a hacer el evento de Navidad y nos toca repartir los regalos. Ya, pues hay que repartir los regalos. O mira, Vero, vamos a hacer la maratón. Y mira, Vero, hoy vamos a hacer la Feria de la Salud. Yo decía, uy, todas estas cosas de recursos. Yo pensé que solamente hacían fiestas, pues, ¿no? Y yo, ya, y yo le dije, y obviamente también eran muchas actividades pro el colaborador. Y algo que era muy bonito del NOR es que no solamente pensaba en el colaborador, sino pensaba en todo el entorno alrededor del colaborador. De hecho, mucho de lo que yo hago hasta ahora en mi gestión, cuando lidero áreas de recursos humanos, es pensar en el colaborador y la familia. Y eso no es un tema que a mí se me ocurrió, yo lo aprendí de practicante. Y me gustó y entendí también el concepto que dijo, oye, eso se tiene que seguir implementando. Claro. De hecho, yo uso mucho un modelo que es como un espejo, ¿no? Muchas veces pensamos en el, no sé, pues, y eso es un modelo que implementé en la clínica, ¿no?
el eslogan de la clínica era los pacientes primero. Y está el paciente con la familia del paciente. Entonces yo le decía, hay que hacer un espejo del colaborador con la familia del colaborador, y es un fiel reflejo de lo que hacemos. Entonces, me he ido un poco lejos de lo que me estás preguntando, pero a lo que voy es que yo dije, oye, yo no me quiero ir de este mundo. Esto está bien bacán, esto está bien chévere. Entonces me dijeron, Vero, ¿te podemos renovar 6 meses más? Y yo, sí. Y te podemos contratar por formación laboral juvenil. Eso es otro esquema de contratación que ahora ya no existe, ¿no? Y yo, sí. Y luego tuve la oportunidad de saltar y ya entrar a una planilla de otra empresa, ¿no? Que era una empresa contratista del norte. Entonces yo dije, oye, esto ya pinta va a ser una carrera de recursos humanos, ¿no? Y ahí sí tuve muchas reflexiones. Dije, oye, Wall Street y economía y econometría y todas las cosas raras que estudiaba. Y recuerdo mucho que ahí también tuve una conversación bien bacán con mi mamá. Le dije, mamá, a mí me gusta todo esto. Y me dijo, ya pues, si te gusta, hija, y eres feliz. Porque lo que tú tienes que buscar, Verónica, es ser feliz. O sea, te has terminado tu carrera, te ha costado la vida terminar tu carrera. Yo dejé la universidad un año completo. No sé si se los conté en la entrevista, no me acuerdo. No. Dejé la universidad un año completo. Porque me arrebaté, porque me jalaron. Entonces me arrebaté y dejé la universidad un año completo. Y mi mamá guardó mi reserva de vacante en San Marcos y pude volver. Wow. Por eso es que hablo tanto de mi mamá. O sea, mi mamá se ha ganado todos los créditos de todo lo que soy ahorita. O sea, ella es la protagonista. Si tuviera que tener a alguien sentada aquí hablando, es a ella. O sea, yo feliz de la vida, invítala cuando quieras, ¿no? Pero, yo empecé a darme cuenta que con eso era feliz. Y me daba cuenta que con lo poco que yo podía hacer de practicante trascendía. Algo que me enseñó mi papá y mi mamá desde chiquita. Entonces decía, oye, el trabajo de recursos humanos es bien bacán. Y no solamente es la fiesta de fin de año. Y no solo el regalito de Navidad, ¿no? O sea, venían a bienestar social y tengo este problema. Y la trabajadora era una capa, pues, Patricia era la trabajadora. Nunca he conocido a una trabajadora ser tan buena como ella. Ajá. Le resolvía la vida a la gente. Entonces tú decías, oye, qué monstruo, yo quiero más. Y me quedé. Súper. Y nunca más volví a nada de economía. Y a ver, para todos los que pensamos que tal vez recursos humanos es como la fiesta de fin de año, Ya quedó claro. que puede ser claramente, o las fiestitas, las activaciones para los colaboradores porque estén felices, que trae el mimo y esas cosas. Cuéntanos así rapidito como cuáles son los roles principales que hay dentro de un área de recursos humanos para que todos también conozcamos más del área. A ver, el área quizá más importante y vital y a la que más critican la pobre gente, y acá le hago un cherry y los aplaudo, es la gente de selección. O sea, si no hay una buena área de selección que pueda atraer el talento, va muerta la empresa. Ajá. Y es gente que se saca la mugre trabajando. Y le digo que es la gente más criticada porque no consigues el mejor talento y pobres. Y cuando consiguen al mejor, con las justas y le dicen gracias. Esta área luego va acompañada de una buena área de desarrollo, de atracción de talento y con capacitación, pues, ¿no? Una buena área de onboarding, ¿no? Que el colaborador el candidato que tanto te costó contratar, puedas hacerle un buen onboarding para que esa persona decida quedarse, lo capacitas, lo desarrollas, de un área que se ha ido creando en el tiempo y que hoy tiene un puntal súper importante en las empresas, es un área de experiencia del colaborador. Yo la he ido creando en las empresas donde he estado y es un área que a veces suena a bien de cherry, ¿no? Experiencia del cliente, no, o sea, no es lo mismo, porque es un área que busca garantizar que todo lo que te contaron cuando te contrataron es real. Porque a diferencia de mis épocas en las que yo mataba porque esa empresa me llamara, hoy ustedes tienen el lujo de decidir a dónde se quieren ir. Porque tienen 4 cartas ofertas y dicen, ¿a dónde me voy? La que quede más cerca a mi casa, acá me pagan más, acá me dan gasolina. Antes no era así, antes era, ya me llamaron, no, tengo que decirle que sí, ahorita firmo, ¿no? Entonces, esa área de experiencia colaboradora es súper potente. En esa área está el tema de clima, el tema de cultura, el tema de los beneficios. O sea, es un área bien soft, pero a la vez bien hard, porque mide y maneja los indicadores de clima organizacional. Y lógicamente está la clásica área de remuneraciones, con una buena área de compensaciones. La gente a veces confunde remuneraciones con compensaciones, pero no es lo mismo. La compensación es confirmar que la persona, mejor dicho, la posición que estás queriendo cubrir, se está pagando lo que corresponde a ese puesto. No que yo le pago a Maricielo porque me cae bien Maricielo. No, el puesto que ocupa Maricielo debe ganar tanto dinero. No porque Maricielo es mi amiga, porque me cae bien, porque me encanta su vestido. No, entonces esa área es súper importante, pero muchas veces las empresas aún lo confunden y es, no, remuneración, no es lo mismo. Okay. Entonces hay un área ahí
Y bueno, la clásica área que muchas veces se comparte con los departamentos de legal y relaciones laborales, ¿no? Y ahí queda, bienestar social y todo eso está con la experiencia del colaborador, pero sí como que bien un highlight rapidito de un área de recursos humanos. Interesante. Bastante amplio, ¿no? El área de recursos humanos, pero algo increíble también a la vez es que vimos que diste un salto también súper grande de practicante a jefe de recursos humanos. Entonces creo que sería increíble que nos puedas contar cómo fue esa transición y cómo lo llevaste, lo lideraste, ¿no? Bueno, eso también fue un reto bien chévere y me moría de miedo. O sea, a ver, yo salí de Del Nor porque entre todos los roles que tuve, el último que tuve era como que de auditor de las empresas contratistas. Algo que Del Nor buscaba mucho es que eran las empresas que prestaban servicios a los clientes. O sea, a ver, cuando tú ahora se te malora el cable, ¿no? O si se te malora el cable de tu casa, tú llamas y va un técnico, ¿no? Vestido de alguna ropa en particular, es una empresa, se llama Cobra, se llama Win, se llama Avancit, lo que sea. Entonces, estas empresas también brindaban servicios de electricidad. Esos eran técnicos, esas personas representaban a Edelnor, más allá de que estaban subcontratadas o contratadas con estas terceras empresas. Entonces, ahí conocí, de repente terminé escuchando este podcast, ahí conocí al que fue mi primer jefe real en recursos humanos, ¿no? Okay. Y me dice, es que Vero, tú te las sabes todas, yo te voy a contratar. Estás loco, le dije. Yo me digo que era que tranquila. Encima tu oficina queda en el Callao, más lejos que aquí. No, Vero, te vamos a pagar más plata, vente. Ya le digo, o sea, y me lleva de coordinadora. De hecho, yo renuncio con la gerente de recursos humanos. Le digo, oye, mira, Rocío, me están diciendo esto, Avancit, y me dijo, vete. Digo, pero yo quiero preguntarte si tengo futuro, porque si no hay una plaza formal para mí. Claro. Me dijo, no tengo nada ahorita para ti, y yo creo que Avancit es una muy buena opción para ti, es una empresa española, vas a crecer. Ok, un gusto y un placer. Después de casi 2 años de prácticas y formación laboral juvenil, dejé Del Nor. Y llego, y al año o año y medio de estar en Avancit, mi jefe se le ocurre decidir hacer su maestría en España. Okay. Y me dice, Vero, me voy a España. Y yo, ya, ¿y quién viene de tu reemplazo? Pues, ¿no? No, ya le dije a Fernando que tú eres mi reemplazo. Ya, mira, vamos a almorzar. Verónica, te estoy hablando en serio. Si yo no puedo ser tu reemplazo, yo sigo estudiando en la universidad, estoy full, entiende que no hay forma, o sea, estoy haciendo mi tesis, o sea, no, y Fernando te espera el lunes en su oficina, y nada, tú misma eres. Y me cuidas el kiosco año y medio, que es lo que dura mi maestría. Obviamente yo salgo de la oficina y llego a mi casa, una vez más, con mi mamá, le digo, mamá, Jean-Pierre me ha dicho esto. ¡Oh, hijita, te felicita, que celebrar! No, aguanta, que no vamos a celebrar nada. Le digo, ¿usted está loco que vas a celebrar? Entonces, cuento corto, lunes llego donde Fernando, y Fernando es el gerente general español, me dice, bueno, Jean-Pierre dice que tú puedes, asumo que puedes, ¿no? Entonces yo bien valiente le dije, sí, claro, puedo, por supuesto. Obviamente me moría de miedo, o sea, literal me moría de miedo. Entonces yo dije, yo necesito adquirir conocimientos reales. O sea, ahí regresé a mis épocas de chancona y dije, tengo que ponerme a estudiar, porque no es lo mismo ver que los demás hacían el trabajo y yo aprendía de ellos a yo ser la líder de recursos humanos de una empresa tan grande, ¿no? Y encima en todo un tema de expansión. Claro. Entonces, encontré el clásico diplomado, no sé si hasta ahora lo dan en la Universidad Ricardo Palma, de recursos humanos, con el clásico libro de Chavenato, que no sé si hasta ahora se usa. Lo he escuchado. Entonces yo creo que sí, pues, ¿no? Sí. Debe ser el básico, ¿no? Sí. Y lo más increíble es que me dejaron llevar el diplomado porque les demostré que estaba en un rol de jefe de recursos humanos, porque esos son diplomados que tú los puedes llevar terminando la universidad. Entonces yo les expliqué, les dije, no, mire, por favor, o sea, encima, por favor, en serio, por favor, necesito llevarlo. Entonces organicé mi horario de la universidad, entonces iba 2 veces por semana a la Ricardo Palma y 3 veces por semana a la San Marcos. O sea, esos 6 meses tenía un horario horrible en la universidad. Aparte eran mis últimos ciclos, estudiaba, tenía un horario, un sábado salía a las 8 de la noche, o sea, solamente mi salón y 2 salones más de algún otro edificio raro salíamos a esa hora, o sea, feo, pero yo sentía que necesitaba ese conocimiento. Entonces, porque yo necesitaba sentirme segura, porque igual era esa chibola que está asumiendo el rol de jefe en una empresa súper masculinizada, eran muchísimos hombres y era la chica que Jean-Pierre dejó. Claro, justamente ahí quería ir. ¿Crees que hubo un tipo de fricción al momento de tomar el cargo con los colaboradores? ¿Algún tipo de reto? Tú sabes que a mí, es muy buena tu pregunta. Jean-Pierre me ayudó a que a mí me respetaran. Y ahí yo empecé a darme cuenta
lo que hoy es algo que está en boca de todas las empresas. Y es este tema de hostigamiento, es este tema de respetar a la mujer. En esa época, el hombre podía pues molestarte y tú tenías que asumir o mandarlo al diablo. Yo era de las que lo mandaba al diablo. Pero recuerdo que había uno que ya se pasaba de payaso. Y un día le conté a Jean-Pierre y me dijo, ¿quién es? Vamos. Entonces fuimos caminando hasta el comedor y se lo cuadró. Y le dijo, mira, no te vuelves a meter con Vero, o sea, no está bien. No, pero ingeniero, no, es que no está bien. Entonces, sí había fricción, porque además yo era mujer, era joven, era soltera, tenía mi carrito que se caía a pedazos, pero yo tenía mi carrito. Entonces, era como que, ¿esta chica de dónde salió? Y encima vive en La Molina, o sea, me caes mal, ¿me entiendes? Lógico, okay. me caes mal, ¿por qué tienes tantas cosas? Y yo vivo por acá, me cuesta la vida, encima creaste ese tema de los vales de alimentos y se lo das a mi esposa, entonces yo no me lo puedo tomar en cervezas, porque empecé a hacer cosas como las que aprendí en el NOR. Los vales de alimentos se los daba a las esposas. Al nombre de la esposa salía. Buenísimo. ¿Pero a quién le doy? ¿El esposo o la amante? No, pues la esposa. A mí me da la firma. Pucha, señorita Verónica. Las esposas me adoraban, pues. Claro. Entonces, sí, la luché, pero ahí aprendí que tienes que aprender a defender. Y si no logras hacerlo, tienes a alguien que te ayude. Tengo una hija de 15 años. Yo le digo, Doménica, tú no puedes estar esperando que todos se preocupen por ti. Si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Y es que hoy hay mucho más conciencia del hostigamiento sexual laboral. En esas épocas no. En esas épocas eran los payasos, ¿no? La vamos a girar a Verónica. No. ¿Y cómo crees que fuiste, Vero, construyendo esta confianza? Porque entiendo que tuviste que desarrollarla y ahí mencionas que te ayudaron. Pero luego hoy, en la época que estamos, claro, las cosas son más conscientes, los chicos son más sensibles y ahora el rol de la mujer ha cobrado más relevancia que antes. Pero desde tu experiencia, ¿cómo recomendarías a otra mujer joven que está asumiendo cargos? Porque hoy también conozco historias de chicas que a muy temprana edad les tocó asumir un cargo de liderazgo. A mí me pasó, por ejemplo, ¿no? Y me costó muchísimo a nivel personal asumirme, creérmela, y eso es un proceso. ¿Cómo tú recomendarías como trabajar en eso, el tema de la confianza, que al final creo que termina, como se diría, revelando todo el potencial que tienes, ¿no? Te he dicho una palabra que creo que es la clave de todo, es creértela. O sea, nadie va a hacer lo que tú no te crees, o sea, y no es que seas arrogante, no es que digas, es que ahora yo soy la jefa, entonces miras debajo del hombro, ¿no? O sea, y ¿sabes qué? Algo que a mí me sirvió muchísimo es la humildad. Tú nunca te puedes olvidar de dónde vienes, porque ahorita estás aquí, pero mañana más tarde vas a estar abajo. Y algo que yo también aprendí en toda mi carrera es que cuando tú estás bien arriba tienes un montón de amigos. Todos quieren ser tus amigos, todos te escriben, pero cuando la estás pasando mal es cuando te das cuenta quiénes realmente están a tu alrededor. Y cuando tienes roles tan importantes, ese espacio de tu entorno es cada vez más solo. Cuanto más arriba en una carrera estás más solo también, porque la gente no te quiere. Primero, no es que estés solo porque no tienes amigos. Estoy hablando a nivel profesional, en la oficina, por ejemplo. Ya no hay oficina cerrada, ¿no? Pero tu escritorio o el sitio donde tú te sientas está más lejos. Y no porque el espacio esté más lejos, es que la gente se separa de ti. Y no se separa de ti porque te tenga miedo, sino que te tiene respeto. Pero si tú generas un puente de confianza, la gente termina buscándote. O sea, yo siempre digo, yo soy Verónica Pacheco, o sea, sin tanto título, sin tanta rimbombada. O sea, a veces la gente dice, no, pero es que tú eres una directora. Soy Verónica Pacheco, hija de Arturo y María. O sea, y no me la creo. O sea, sé lo que he logrado en mi carrera y me siento orgullosa de mí, pero creo que algo que a mí me ha servido mucho es tener los pies siempre puestos en la tierra. O sea, siempre, así, en el suelo. Y algo que también le digo ahora mucho a mis hijos, y lo vuelvo a repetir, es no olvidarte de dónde vienes. O sea, mi papá nos decía una frase, y hasta ahora yo la repito a mis hijos: no hay cosa mejor que poder poner tu cabeza en la almohada y dormir tranquilo. No hay cosa mejor. O sea, no le hiciste daño a nadie, hiciste lo que tenías que hacer, eres una persona justa, eres una persona honesta, eres una persona que nadie puede cuestionarte. O sea, personas malas en tu alrededor vas a tener un montón, gente que te envidia, por supuesto, pero mientras tú mantengas
tu eje de valores como los que te enseñaron tu papá y tu mamá, o sea, estás ahí, estás chévere, estás bien. Y nadie te mueve de ese eje. O sea, por lo menos a mí me ha servido. Súper, en verdad que qué poderoso lo que dices, porque creo que es importante recordar eso de dónde vienes, quién eres, para incluso poder construir. Yo siempre he creído, y creo que también compartimos un poco con Mari, que el propósito de una persona está muy alineada con todas las aristas de su vida, ¿no? O sea, no puedes dejar de lado lo personal y lo profesional, porque al final termina siendo tú, ¿no? Correcto. Una persona que obviamente tiene distintos ámbitos, pero que termina siendo en esencia esa persona, ¿no? Así que qué bonito mensaje que dejas, Vero, resuena bastante en las cosas que hemos ido hablando. Y algo interesante también de tu carrera, Vero, es que has crecido muchísimo, ¿no? Desde la practicante, luego directora en distintas compañías de recursos humanos, has pasado por distintas industrias, minería, salud. Cuéntanos un poco en esta diferencia que puede haber en industrias, la implementación del área de recursos humanos termina siendo distinta, termina siendo igual. ¿Qué retos tú has visto en esto y si termina siendo más similar de lo que uno puede apreciar, ¿no? Desde afuera? A ver, a mí cada vez que me han llevado a alguna empresa me han pedido que trate de ordenar un poco la casa, ¿no? Entonces, Okay. ahí quizá hay un común denominador y es toda la parte hard, ¿no? Que la nómina se pague bien, que el control de asistencia se lleve correctamente, porque a ver, yo siempre he dicho, si tú puedes hacer 1001 temas de detalles con los colaboradores, pero si tú no le pagas bien, a fin de mes se va al tacho todo lo que hiciste. Entonces, ahí hay un común denominador en todas las empresas donde yo he trabajado. Sin embargo, es importante, y creo que ahí es bien relevante tener en cuenta el entender el negocio. O sea, a mí mucha gente me dice, pero ¿cómo has podido trabajar en tantas industrias? O sea, ¿cómo aprendiste el negocio? Es que ahí sí sale un poco en mi ADN analítico de la carrera que estudié. O sea, yo cuando llego a una nueva empresa me siento con la gente de negocio, entiendo el negocio, viajo a donde está el negocio. O sea, soy una persona bien de campo. O sea, cuando trabajaba en la clínica, viajaba a donde estaban las clínicas, me metía a los ambientes. La jefa de enfermería me odiaba y me decía, ¿por qué quiero entender? Hasta esa línea, Verónica, no puedes entrar más. Yo hasta donde tú me digas, Rosita, te lo prometo. Pero quería entender, porque si tú no entiendes el negocio, ¿cómo ayudas? ¿Cómo te vuelves ese socio estratégico? ¿No? Porque suenan bien frases cliché, ya todo el mundo no te las cree. Y claro, tienes que dejar de ser esa área transaccional para ser esa área estratégica. Cuando estás en un mundo como Sodexo, que brinda servicios de minería, o sea, servicios de alimentación, todas estas cosas inmensas que brinda Sodexo a nivel nacional, yo viajaba a la mina. Entonces me metía a la cocina para entender cómo el vajillero tenía que lavar vajillas a 4.500 metros sobre el nivel del mar, con estos guantes que igual te mojas, pues si te mueres de frío. Entonces no me cuentes una historia, no estoy sentada en mi escritorio que la gente me cuenta. Entonces cuando tú llegas a ese nivel de empresas y a ese nivel de detalle, nadie te cuenta la historia. Y es interesante cuando tú has crecido, porque tú has sido practicante, has sido analista. Entonces la gente dice, me voy a demorar 2 días. Esas payasas, esa vaina la haces en mediodía. Tú misma eres. Bueno, Vero, ya, un día. Tú misma eres. Y con todo lo que tienes ahora de tecnología, mediodía. Pero bueno, entonces me preguntas, Verónica, ¿qué es el común denominador? Yo creo que el común denominador es toda la parte hard. Y luego es aprender el negocio. O sea, no hay nada más en común. Y algo que también es bien importante y es bien relevante, y a mí me ha servido un montón, es no solamente hablar con la gente del negocio, sino hablar con tu gente. O sea, es sentarte y hablar con tu gente. Justo mañana en mi blog va a salir un post de la cercanía auténtica. Porque hoy por hoy la gente, los líderes viajan y están, y sí, la foto y toda la parafernalia para los boletines y las páginas de redes sociales. Pero ¿cuán auténtica fue esa visita? ¿Cuánto tiempo realmente le dedicaste? Porque mira, o sea, en mi última experiencia laboral yo podía irme a la sede de La Joya y decir que estuve en La Joya y estaba sentada en el 2º piso, ¿eh? Y la gente dice, Verónica está en La Joya. Otra cosa era, Verónica está en La Joya, está sentada en el comedor con los chicos hablando, o está sentada con ellos en el almacén, o se está tomando un café con ellos en su momento de descanso del análisis de las máquinas. O sea,
ponerte tus botas y ensuciarte las botas. O sea, no ponerte las botas lindas así que pintan bonitas para tu foto, no. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que creo yo ha marcado un poco mi carrera. O sea, yo sí creo en la cercanía auténtica. Y por eso he escrito eso, porque, no sé, esa semana escuché una persona que me dijo, es que estoy viajando. Y yo, ¿ya? ¿Para qué? Es que quiero hacer una publicación en LinkedIn porque creo que es importante. Ok, gracias. Me has dado un tema para esta semana. Me inspiraste para eso. Tal cual, me inspiró. No sabía qué escribir para mañana y ya me dio el tema. Buenísimo. Pero algo que sabemos es que eres una experta construyendo y transformando el área de recursos humanos en diferentes industrias. Si tuvieras que crear el área de recursos humanos desde cero, ¿cuál crees que es el error más común que se comete? ¿Y qué cosas también harías para asegurar el impacto dentro de la empresa? Creo que el error más común que se comete es creer en el status quo. Yo acabo de salir de una empresa en la que no estaban listos para el cambio. Y el status quo no tiene sentido. Y lo estudias en economía, el status quo. Entonces, lo escuchas en todos lados. Todos lados. En todas las carreras creo que nos enseñan eso. Entonces yo creo que el principal error que puede cometer una empresa cuando te pide o te invita a formar parte de un equipo y te dice quiero que transformes mi área de recursos humanos, es pretender quedarte con lo que ya hay. Y no estoy diciendo con esto que, Verónica, entonces que eliminas todo, no. Pero sí tienes que conseguir que las personas acepten la gestión del cambio. Porque estás yendo a hacer un cambio. Porque si no, no te llevaron. Te quedabas en la empresa anterior feliz de la vida. O sea, claro. O no te llaman, pues quédate con lo que tienes y sé feliz. Entonces yo creo que ese es el principal error. O sea, muchas veces los líderes, y aquí con todo el respeto, no sé si esto lo escuchará algún gerente general o CEO de alguna empresa, pero ellos tienen que dejarte trabajar. O sea, yo estoy preparándome para escribir sobre eso, porque eso es bien heavy y eso puede tocar hilos bien sensibles y tengo un montón de gerentes generales en mis redes, entonces tengo que ser muy inteligente. Tengo hasta una frase bien chévere, pero la tengo que pensar bien. Pero lo que voy es que por algo te invitan a formarte parte de ese equipo, saben de lo que eres capaz, entonces que te dejen trabajar. Porque si no te dejan trabajar, entonces no te invitan. ¿Para qué te invitan? No tiene sentido. Porque es así como logras transformar áreas y la gente acepta el cambio y se transforma contigo. Yo he dejado gente súper exitosa en las empresas, en la de Clínica Internacional, en Everis, en NTT Data, en Sodexo, que tú dices, ¿sabes qué? Me saco el sombrero, asciéndelo, él es el siguiente. Y es que eso es lo más chévere, que tú dejas un buen plan de sucesión. ¿Y cuál era tu segunda pregunta? ¿Cuál crees que sería la primera acción para formar, o sea, para asegurar, mejor dicho, un clima, ¿no? De recursos humanos, un buen equipo. En el área de recursos humanos. En el área de recursos humanos, sí. Mira, algo que a mí me sirve un montón. Yo soy bien a la antigua, ¿ya? Yo no soy de así tequi con ustedes, con sus iPads. Y eso que más de una vez me han regalado premio de fin de año, iPad para Verónica. Doménica, tienes tu iPad nueva. No, ya. Qué suerte, Doménica. La mamá, sí, tu iPad nueva. Soy bien de escribir, ¿ya? Con lapicero rojo, azul, ¿ya? Resaltadores y todo. Okay. Me encanta. Yo me siento con la gente y los escucho y les pregunto y les hago una pregunta que es súper poderosa. Si tú fueras el director de gestión humana, ¿qué harías diferente? Porque claro, es bien fácil criticar. Trabajar a la inversa, ¿no? Claro, pues, psicología inversa, es como con los hijos. Claro. ¿Qué hubieras hecho diferente para no estar en este problemón y no estar a punto de estar siendo castigado? No, pero mamá, ¿tú qué hubieras hecho diferente? Hubieras llegado a tiempo, hubieras salido, no sé, ¿no? Y claro, la persona se siente parte de la solución. Entonces yo tomo mucha nota de eso, soy mucho de tomar notas y luego regresar a mis notas. Yo sé que en esos aparatos también puedes hacer eso, no estoy diciendo lo contrario, pero yo soy mucho de escribir y de sentir que lo puedo revisar. Claro. ¿Y por qué? Porque hago retrospectiva y luego digo... Y cuando hago mi informe de los primeros 3 meses, le digo al gerente general, mira, así estábamos y así estamos ahora. Personas van a ver que no van a querer cambiar, pero es el menor número versus todo el equipo. Si tú me dices, no, pero Vero, entonces el team building, esas son tonterías. O sea, cuando tú llegas a un área nueva,
querer hacer un team building para integrarlos y para que todos te quieran es falso, es engañarte, o sea, porque estás llegando a hacer un cambio y en el cambio van a haber personas que van a salir y no nos podemos engañar. Entonces, ¿para qué es un team building? ¿Para qué es una cena de integración? Claro. Si el lunes quizá vas a votar a 2 de los que estuvieron ahí tomándose unos cervezas contigo. Claro. Malazo, pues, o sea. Sí. Porque a veces a mí más de una vez me ha dicho, pero ver, ¿no va a ser un evento de integración? No, todavía no es que ¿cuándo es el momento? Cuando terminemos de ordenar el equipo y saber con quiénes nos quedamos. Vero, entonces vas a seguir sacando gente. Es que no es que Vero saca gente, es que la empresa toma la decisión, no es Verónica. Eso es algo que es bien importante. O sea, cuando uno es líder, no hay que etiquetar a ese líder que ocupa la posición. Es que la desgraciada fue Verónica. No, nada que ver. Es la empresa se da cuenta que ya cumpliste tu ciclo y está bien. Es más, muchas veces le haces un favor a la persona diciéndole que se vaya. Ahí creo que es el tema de que nada es personal, ¿no? Por supuesto. Y uno a veces cuando está en esos roles es a veces difícil de manejar el tema emocional con lo profesional y terminan, como tú dices, etiquetándote. Una de las cosas que yo a veces suelo decirle al equipo en el que estoy ahora es, cuando me conocen, es, oye, soy una persona así, soy una persona muy frontal y todo lo que yo digo, ¿no? Nada es personal. Nada es personal. O sea, es más que todo para tu crecimiento profesional, para el mío también incluso, porque uno mientras va haciendo ese tema de feedback o experiencias que pueden pasar a lo, oye, tú me odias, te la agarraste conmigo. O sea, yo no manejo hoy día diciendo, hoy día quiero despedir gente, ¿no? Hoy día me la agarré contigo. O sea, creo que a nadie le gusta pasar por esas sensaciones. Entonces, sí, lo que dices es súper valioso. Y Vero, yendo un poco con lo que mencionaba Mari de la parte de la contratación, o sea, claro, tú ya has llegado a un rol de directivos, ¿no? Y tú, ¿qué le aconsejarías, por ejemplo, a un CEO, por ejemplo, que nos está escuchando? ¿Qué es lo que tiene que buscar en un perfil de un directivo de recursos humanos? O sea, ¿cuál sería la mejor forma de contratar a uno? ¿Qué pregunta le harías saber que es la persona indicada? Ay, me encanta tu pregunta. Alguien que realmente le sepa decir que no. Alguien que realmente lo rete. Alguien que realmente... Cuando un CEO o un gerente general busca un cambio en el ejecutivo de gestión humana o recursos humanos, llámalo como quieras, tiene que ser capaz de saber que esa persona va a ser como que la voz de su conciencia. Porque los ejecutivos de recursos humanos somos a los que todos los líderes pares nuestros nos buscan para hablar. Y para que tú le digas al gerente general lo que ellos no le pueden decir. Entonces, si el gerente general no quiere escuchar malas noticias, entonces que busca cualquiera. O que se quede con el que tiene también, eso vale todo, ¿no? Claro. Y yo digo la voz de la conciencia porque también, o sea, el gerente general tiene que saber que alguien le tiene que decir, tu gente espera esto de ti. La gente quiere que te acerques. La gente quiere que te sientes en la mesa. No sé, yo no sé si se los conté, pero hay una, y es algo que algún día escribiré un libro sobre eso, pero es como cuando tú vas a Disney World. Okay. Y te tomas fotos con todos los personajes, ¿no? Uh-huh. Pero ¿con quién no te dejas de tomar foto y que haces la cola inmensa? Mickey. Ya. Entonces, el CEO es como Mickey Mouse. Okay. Yo alguna vez, a más de un gerente general, se lo he dicho, tú eres Mickey Mouse en Disney World. ¿Qué te pasa, Verónica? Es verdad. Entonces, tú tienes que hablar fuerte, tú tienes que plantarte, tú tienes que sonreír, porque eso es un showtime. Uh-huh. Pero es que yo no soy así. Lo siento. Te paras, sonríes, pero Verónica, lo siento. Y yo estoy tras bambalinas. Por eso mi blog se llama Tras Bambalinas del Liderazgo, porque yo siempre estoy detrás tuyo. Yo nunca, si te das cuenta, los gestores de recursos humanos, los verdaderos, nunca estamos en el show. Estamos detrás, porque los protagonistas son ellos. ¿Y por qué traigo la similitud por Mickey Mouse en Disney World? Porque yo alguna vez me pongo a pensar y digo, esa persona que está dentro de ese disfraz, la debe pasar súper mal, pero en el personaje tiene que hacer lo que tiene que hacer. Porque, a ver, yo he tenido gerentes generales que no sabían hablar fuerte, que no sabían, que tenían que leer un discurso y así yo le pusiera las palabras así de letra grande, no podían hacerlo bien. Entonces hay que ensayar hasta el discurso y hay que bailar
Y hay que pero yo no sé, lo siento, aprendes. Pero Vero, yo te voy a cuidar. Entonces yo lo cuidaba, pues, ¿no? Ya, chica, tranquila, no. Pero es así, o sea, eso es lo que yo le diría. O sea, busca a alguien que realmente pueda ser la voz de tu conciencia y alguien a quien quieras escuchar. Tienes que generar mucha empatía, o sea, y hacer mucha química, porque si no, no funciona. Hombre, mujer, lo que sea. Súper. Y en este camino, Vero, definitivamente llegar a un puesto de dirección no es nada fácil. Sobre todo si empiezas joven, como lo hiciste tú. Cuéntanos si has tenido alguna experiencia que por querer crecer profesionalmente has tenido alguna fricción en lo personal y cómo se ve eso, ¿no? Bueno, a ver, yo tengo 2 hijos, Santiago y Doménica. Santiago tiene 17 años y yo recuerdo que acababa de dar a luz a Santiago y estaba en mi licencia postnatal en casa y me llaman al teléfono de la casa, todavía había teléfono en la casa, y me dicen, es el gerente general. ¿Aló? Sí, hola, Vero, tenemos que cerrar tal operación, necesitamos organizarlo. Ya, tranquilo, no te preocupes, yo hablo con el equipo para que viaje y cierre la operación. No, es que necesito que lo hagas tú. Creo que te olvidaste que yo estoy en licencia postnatal y Santiaguito es lactancia exclusiva, él no toma leche de fórmula. Y fue duro y no se lo reclamo, pero sí me dolió muchísimo. Consiguió que 4 días mi marido no me hable, porque fueron 4 días los que me fui. Wow. Me dijo, porque este es el momento, Verónica, en el que tienes que decidir si quieres ser mamá a tiempo completo o ser una mamá ejecutiva. Ok, cómprame los pasajes, yo viajo. Obviamente le pedí unos días pues para hacer mi banco de leche pues y dejar todo bien estoqueado y mira, una vez más mi mamá sale en la escena. Yo en esa época, por un tema que no viene a colación, no nos entregaban el departamento y vivíamos en la casa de mis padres. Entonces mi mamá me dijo, no te preocupes, Verónica, mamá, te lo pido, que no le den fórmula, yo no voy a permitir que le den fórmula a Santiaguito, yo me encargo, hijita. Entonces, sí, pues, como mi marido estaba molesto conmigo por obvias razones, porque además en algún momento le dije, me llevo a Santiago, tú estás loca, de ninguna, Santiago no sale de la casa. Ya, ok. Entonces, yo hablaba con mi mamá, hablaba con la niñera, y mi esposo estaba molesto conmigo, entonces no hablaba conmigo. Pero, y en esos días fue difícil, ya, porque obviamente yo viajé con mi extractor, con todas las cosas que uno usa cuando está en lactancia, está en el periodo de lactancia, y había una señora que me miró molesta, porque la estaba botando, y me dijo, por tu culpa se me va a cortar la leche, Verónica. Le dije, pues ya seremos 2, le dije, porque yo mira, tengo que despedir como a 50 personas y recién voy contigo, creo que eres la 10. Me dijo, ¿qué? Yo estoy en periodo de lactancia, te olvidaste que yo estoy en periodo, que acabo de ser mamá y estoy aquí, porque para mí eres importante hasta el último día. Pucha, la mujer calladita me miró y me dijo, lo siento, le dije, yo también la estoy pasando mal. O sea, y obviamente cada 5 o 6 personas, lo que fuera que durara la conversación, tenía que irme a mi habitación a sacarme la leche y no me estaba volviendo loca, ¿me entiendes? O sea, y eso, sorry, lo entienden solamente las mujeres, porque somos las que damos de lactar, ¿no? O sea, claro. Pero sí, fue duro. Pero ahora que estoy mayor y que lo veo en retrospectiva, me dolió un montón, me molestó un montón, pero en parte se lo agradezco. Creo que igual lo hubiera hecho, o sea, y no soy una mala madre, ¿ya? Mi hijo Santiago es un niño, es un chico súper amoroso, súper agradecido, es una buena persona, igual que Doménica, obviamente, ¿no? Pero yo aprendí a ser mamá con Santiago. Y hasta esos traspiés o esos momentos en los que me sentía mal por dejarlo, ahora que está grande se lo cuento y me dijo, pero mamá, hasta por eso mira dónde estás ahora. Yo, sí, no, Santiaguito, ya, supera. No tengo ningún trauma, no obviamente no tienes ningún trauma, ni cuenta te daba que tu mamá no estaba, ¿no? Claro. Pero sí, fue feo. Fue un quiebre. Y yo quería ascender, yo quería que me ascendieran. Y ese era el momento. Si no, yo era subgerente en ese momento y me ascendieron a gerente. Solo por eso. Creo que es un tema bastante también delicado como para nuestra generación, ¿no? Cuando llegamos a una etapa es como que, bueno, estamos en los 20 y tantos, llegando a los 30, la mayoría es como que la pregunta usual, ¿no? ¿Piensas ser mamá? Y lo hemos conversado, de hecho, con Caro muchas veces. Sí. Y es un poco complejo porque, claro, tienes que parar un poco en qué es lo que quieres profesionalmente, ¿no? Ya tienes lo que quisiste, lo que te marcaste, y muchas veces entras en esa duda, ¿no? ¿Qué priorizar? ¿Mi vida profesional, mi vida personal? Pero qué increíble es lanzarse y
cómo van las cosas súper bien. Creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? Mira, yo tengo una anécdota ahí. Yo me casé y yo siempre quise estudiar mi MBA. Y la consigna con mi esposo me lleva 6 años, es nos casamos, yo hago mi MBA y luego tenemos hijos. ¿Ya? Sí, ya. Yo tengo problemas en el hígado, no puedo tomar pastillas, nunca me cuidaba. Entonces, salí embarazada, yo me casé en enero, salí embarazada en mayo. Y fue bien curioso porque yo me estaba preparando para hacer mi MBA en el SAN. Y una vez más mi mamá sale en la escena. Mi mamá va a escuchar esta vaina y decir, hijita, mejor voy yo a que me cuente. Le digo a mi mamá, estaba en clases en la pre-SAN y le digo, break, me moría de sueño. Entonces yo dije, pucha, mamá, ¿qué estás haciendo? Acá, hijita, viendo la tele con tu papá. Mamá, ¿no quieres ir a la peluquería? Oye, pues tú no estás en la pre-SAN, en tu MBA. Mamá, es que yo me muero de sueño. Creo que me voy a tirar la clase. Ya, bueno, recógeme. Te invito, ya, recógeme. Me invitas a la peluquería. Llegué a su casa, la recogí, mi mamá me miró. Y llegamos a la peluquería y antes de bajarme a la peluquería me dijo, tú estás embarazada. Mamá, cállate, le dije, no te pago la peluquería. Bueno, ya, uñitas, tontería. Regresamos a su casa, la dejé en la puerta de su casa. Me dijo, Vero, ya sé que tú me has dicho que me calle, pero anda, cómprate una prueba porque tú estás embarazada. Mamá, es que eso no puede pasar porque yo voy a hacer mi MBA y en 2 años tendrás tu primer nieto porque esa es la consigna con Mauricio. Claro. Literal, compré la prueba esa rápida y estaba embarazada. Entonces, es ahí, o sea, esas cosas tú no las... A ver, sí las planificas, o yo la tenía planificada. Y claro, mi esposo hizo esa vaina del ritmo y dijo, acaba de salir Verónica embarazada. O sea, me acaba de casar y ya estaba celebrando el Día de la Madre en mayo. O sea. Claro. Y hablando un poquito más también sobre el mercado también, bueno, laboral, ¿no? En general, ¿qué opinas acerca de estas personas que usualmente, bueno, nuestra generación es como que ya, supuestamente, el ideal es como que acabas la universidad, haces tu maestría afuera, regresas y tienes un trabajo increíble y te pagan súper bien y todo bien, ¿no? Pero claro, ha ido cambiando bastante las cosas aquí. ¿Cómo lo ves de tu perspectiva de esa persona de repente que quizás todavía no está con los medios como que para estudiar una maestría o de repente todavía no da un siguiente paso, de repente en qué especializarse? ¿Qué consejo le darías a ese profesional, no? Mira, no hay una edad perfecta para hacer una maestría. Y tampoco, y creo que la edad no está correlacionada al momento de tu carrera. Porque si tú vas a hacer una maestría y no vas a poder aportarle nada a tu grupo de estudio, perdóname, pero eres egoísta. Sorry, eres egoísta, porque acordémonos que cuando uno estudia una maestría, uno comparte conocimiento, comparte experiencia y aprende de sus pares. Pero si vas a estudiar una maestría porque te toca, como los chicos ahora, ya terminé la universidad, estudio mi maestría, ¿qué vas a aportar? Amor de mi vida, practica, estudia, aprende. O sea, foguéate con todo lo que aprendiste en la universidad, ahora foguéate y luego haces tu maestría. Y además que ahora ya las maestrías no es que no sean valoradas por el mundo laboral, pero creo que es más un tema de decidir hacer la maestría, la especialización, el MBA, lo que decidas, en un momento en el que tu carrera, en el que sientes que te falta conocimiento. Mira, yo tengo una maestría, bueno, con este cuento que les he dicho del MBA, lo dejé en on hold, y cuando Doménica nace, dije, pucha, mejor hago solo una maestría en desarrollo organizacional y dirección de personas para complementar toda mi carrera profesional. Pero tengo mi pendiente, mi MBA, y lo voy a hacer. Y tú dirás, ¿ya para qué? Mi esposo me dice, Vero, ¿ya para qué? Porque lo quiero hacer, porque siento que puedo aportarle a un grupo de estudio y puedo hacer un MBA, obviamente con un seniority diferente, y a las universidades hoy presentan propuestas de ese tipo también. Yo hace poco veía que, por ejemplo, el PAD de Piura presenta un programa bien interesante para personas mayores de 45 años. Entonces, te codeas con gente de tu edad, con la que puedes intercambiar ideas y además no solamente experiencia laboral, sino también experiencia de vida. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el mejor momento? ¿Qué consejo darle a alguien que no puede hacerlo? Tranquilo. O sea, el MBA y la maestría ya no es algo que revisas en el currículum cuando vas a contratar. No tiene maestría, descartado. Mentira.
Hoy la experiencia vale mucho más. Y vale mucho más porque es ahí donde realmente están donde las papas queman, pues, ¿no? Porque la teoría es chévere, pues, o sea, Claro. aunque tú hagas el estudio del caso, nada, y la realidad es otra cosa. ¿Y qué piensas sobre esto que se dice mucho sobre que el mercado está duro en general? O sea, hay mucha gente que viene incluso de estudiarse afuera, no encuentra trabajo rápido, se frustra, quiere volver a regresar a donde vino. A ver, yo el otro día conversaba con un par de personas que me decían, ya el tema político salió de nuestro cerebro porque ya estamos acostumbrados a vivir con el presidente que tengamos, ¿no? Claro. Entonces ya ahí la referencia de la estabilidad política del país marca la situación laboral. No, las empresas van a seguir avanzando. Yo no creo que el mercado esté duro. Yo creo que lo que sucede es que a veces aspiras más de lo que el mercado te ofrece. Y muchas veces tienes que dar 3 pasos atrás para conseguir algo mejor de lo que tenías. Y no pasa nada. O sea, mira, yo por ejemplo, ahorita que estoy pensando a dónde voy a entrar a trabajar, no estoy pensando que quiero ser la directora. Estoy pensando, a ver, ¿dónde puedo trascender? ¿Dónde puedo generar valor? Quiero una empresa en la que yo realmente sienta que tiene un propósito. Y eso es. Verónica, te va a pagar menos, me paga menos, ¿qué voy a hacer? Daré el siguiente salto cuando sea el momento. Entonces, yo no creo que el mercado esté duro, sino que a veces con tantos parte académica que tenemos y que hemos invertido tanto dinero, sentimos que el valor de nosotros mismos es altísimo. Pero espérate un toque, o sea, nadie te pidió que lo hicieras. Más de una persona ahí me ha dicho, es que yo ya estoy en mi MBA, entonces ¿cuánto más me vas a pagar? ¿Y a quién te manda estudiar tu MBA? Este puesto no requiere MBA, lo siento. Búscate otra chamba en la que requieran MBA. Pero Vero, esa no era la idea, pero alguien te dijo que estuvieras en el MBA. Sí, o sea, creo, a mí una vez me acuerdo que una vez me dieron un consejo cuando estaba empezando, no me acuerdo si fue una charla en la universidad, no sé, pero a veces, una vez me dijeron y se me quedó grabado, es como, si tú aspiras a algo, o sea, identifica a esa persona, ponte ejemplos de personas y mira y pregúntales, o sea, qué es lo que han hecho para construir lo que tienen. Porque a veces hay roles donde tú dices, yo tengo que hacer esto porque todas mis amigas lo están haciendo, pero luego, como tú dices, llegas al puesto y dices, pero no se necesita esto, puedes estar hasta sobrecalificada. Creo que en un episodio también lo hemos hablado de eso, me parece súper interesante. Y te quedas, ok, entonces solamente hice lo que debería hacer, pero no miré más allá, me proyecté y conté la historia de atrás para adelante, ¿no? Y eso es triste, porque invertiste un montón de plata y de tiempo. Y tiempo. Y bueno, ya para ir como cerrando esa sección, Vero, hay una pregunta igual que nos encantaría hacerte, que es, con la llegada de inteligencia artificial, hay muchos rumores, ¿no? Sobre los puestos que se van, los puestos que vienen. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves la llegada de la inteligencia artificial, la IA, que se ha vuelto cada vez más famosa en los últimos años, en los puestos laborales? ¿Qué tan relevante es? ¿Va a sustituir personas? ¿No va a sustituir personas? ¿Cuál es tu punto de vista relacionado? Mira, yo hace unos días he estado hablando de este tema y yo creo que no va a sustituir personas. Yo creo que las empresas tienen que terminar encontrando dónde las personas generan más valor. Y ese tiempo libre, porque vas a tener tiempo libre, porque la inteligencia artificial te va a dar tiempo libre, ¿cómo usas ese tiempo libre para ser más eficiente, más productivo? Y algo que también tenemos que, y lo veía hoy día en un podcast que estaba escuchando, una persona decía, esto es como la 4ª revolución industrial. Ya las hemos vivido, o sea, quizá las hemos estudiado en la universidad, pero esta la estamos viviendo y quizá por eso tenemos tanto miedo, porque no la estamos leyendo. Es como cuando nuestros nietos lean la pandemia. Nosotros la vivimos, ya sobrevivimos, ¿no? Claro. Es una buena referencia, pero cuando tú te pones a pensar, dices, ok, ¿qué hago? O sea, ¿la asumo, no la asumo, la toco, no la toco? Tienes que asumirla en tu vida cotidiana. O sea, la inteligencia artificial no le tienes que tener miedo, o sea, pero lo que sí, y lo digo y lo repito, o sea, tienes que aprender a no olvidarte que hay una teoría detrás de la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial no te va a reemplazar, no va a pensar por ti, te va a facilitar las cosas, sí, pero no es que tú pones, ¿no? Y eso le digo mucho yo a mis hijos, cuando tienen que leer un libro y ponen, hazme un resumen del libro, no, léete el libro y dile,
he encontrado estas ideas, ay mamá, qué flojera. No, pues es que así es como uno usa realmente la inteligencia artificial. Entonces, yendo a tu pregunta, yo creo que las empresas en general tienen que estar preparadas para esta gestión del cambio y para que las personas que pueden creer que van a ser reemplazadas sientan que no van a ser reemplazadas y que si al final tienen que ser reemplazadas porque ya no hay nada para ellos, hasta ese proceso de salida tiene que ser saludable. Porque es la realidad. O sea, no nos engañemos. Mira, o sea, creo que lo comenté, o sea, en Sodexo hay unos robots que limpian. Ya, pues el robotcito limpia, pero el colaborador también limpia. ¿Quién limpia mejor? Hasta que el robotcito limpie, como limpia, ¿me entiendes? O sea, quizá hace la primera pasada, pero el colaborador hace la segunda y la tercera, pues la trapeada de verdad. El camión lo puedes mover pues con inteligencia artificial, con drones, sí, pues, pero alguien tiene que hacer el chequeo del dron. Si no, el camión no se mueve solito dentro de la mina, ¿cómo haremos? ¿Me sigue eso? O sea, sí. Y ese es un poco creo yo que el temor que la gente le tiene, y es que hay mucho desconocimiento y todos estamos aprendiendo en el camino de la inteligencia artificial. Entonces, yo diría la inteligencia artificial reemplaza el talento, es la inteligencia artificial y el talento, la inteligencia artificial, o el talento, yo diría la inteligencia artificial y el talento. Van juntitos de la mano, van a ir juntos de la mano. Claro, es que hoy en día creo que la mayoría de las empresas, busca, ¿no?, tener mayor eficiencia, es por eso que se apalanca de estas herramientas, ¿no? Pero algo que venía pensando durante la conversación es que hay dos temas que me resaltan y me resuenan demasiado en recursos humanos y creo que tú me vas a ayudar a poder entender un poco mejor. Siempre se menciona de cultura organizacional y bienestar laboral, pero, o sea, en la práctica siento que a veces un poco se contradice, ¿no? Cuando hablamos de cultura organizacional, a veces, por ejemplo, ¿no?, el CEO está con el discurso de, ok, vamos por eficiencia, ¿no?, vamos por productividad, ¿no? Por otro lado está como que ya bienestar laboral, sí, balance, vida personal, con trabajo, confianza en el equipo. Pero en el mismo momento, o sea, a su vez, está conversando con el equipo de TI y buscando de repente herramientas como software, ¿no?, de cómo traquear de repente al colaborador qué es lo que hace durante el día, ¿no? Supongamos, ¿no?, cuántos mails mandó al día o cuándo movió el mouse, ¿no? Entonces, el control. Desde el punto de vista un poco más ya del equipo como tal, de operación, ¿no? ¿Cómo el colaborador puede tener ese bienestar laboral si al mismo tiempo está siendo como, ¿no?, controlado, ¿no? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Mira, la pandemia nos enseñó muchísimo que podíamos trabajar desde nuestra casa y trabajábamos mucho más que lo que trabajábamos en la oficina. Las áreas de recursos humanos creo que fueron de las áreas que trabajaban muchísimo porque además, por lo menos en la empresa donde yo estaba en ese momento, que era Sodexo, teníamos que controlar pues todas las personas que se enfermaban, todo esto, y eran casi 6.000 colaboradores, entonces era un montón. Pero yo ahí te respondo de dos formas, ¿no? Yo creo que cuando construyes una cultura organizacional basada en la confianza, no necesitas tantos controles. Mira, y le voy a hacer cherry a NTT Data, o sea, ellos tenían un eslogan bien bonito que se llamaba libertad consciente. Tú trabaja de donde quieras, haz lo que quieras, pero me cumples tus entregables. Y claro, llegas a empresas en las que te dicen, es que yo quiero que vengas de lunes a viernes, pero ya no tienes espacio físico, pues porque la pandemia te obligó a dejar espacios físicos de los edificios carísimos que alquilabas. Claro. Entonces, ¿dónde me siento? Uno sobre otro, no podemos, pues. Entonces, pero es que yo necesito verte para ver si realmente estás trabajando. Y claro, han salido muchas publicaciones estas últimas semanas de, no sé si ha sido bancos, no me acuerdo qué, que han despedido gente porque han puesto sistemas que controlan que las personas no han movido el mouse. Claro. O sea, yo, honestamente, con todo el respeto a esas empresas, digo, ¿para qué? ¿Confías en tu gente? ¿Dónde están los líderes de esas áreas? O sea, cuando uno es director, gerente, ejecutivo de gestión humana, uno es responsable de su equipo de gestión humana. Y cada gerente, el líder, lo que fuere, es responsable de su equipo. Entonces, ¿por qué necesitas a IT metiendo tanta vaina en tus sistemas? O sea, no puede ser posible que tengas tanta... O sea, a ver, no quiero que se confunda y alguien de TI escuche esto y diga, Verónica, pero es que eso es importante controlar. Yo sé que hay que controlar, pero todo tiene un límite, porque como bien has dicho tú, ¿dónde queda el balance vida-trabajo?
Entonces también controla el celular de tu gerente cuando te manda un chat a las 8 de la noche y te dice, necesito el reporte, ¿no? Claro, o sea, yo creo que ahí es un tema de cultura bidireccional, de la empresa al colaborador y del colaborador a la empresa, al colaborador al líder. Mira, cuando yo llego a empresas, a las nuevas empresas donde empiezo a trabajar, yo siempre les digo, yo despacho correos en las noches, no quiero que nadie me responda. Okay. Pero Vero, no, es que no me respondas, pues porque como yo llego y soy mamá y soy hija y me gusta ir a ver a mis papás y bla, 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 despacho mis correos de noche, pero lo que quiero es que al día siguiente tú lo recibas y lo chambees. Ah, ok, entonces no me generas estrés. No, es más, no agarres tu celular de trabajo. Claro. Si yo quisiera algo urgente, te llamo, pues, hoy necesito sorry, perdóname, discúlpame, sobre chapitas te pido perdón, necesito que me ayudes, pero no comparto. Claro, porque finalmente lo más importante es el resultado del día. Lógico, ¿no? pues, y para eso te pagan. Claro. Sí. El otro día leí ayer, decían, tu productividad ha bajado, y la otra persona pone, sí, porque va acorde a lo que me pagas. Que claro, pues, todas estas cosas, los memes, mis hijos que me mandan tanta tontera, y yo leo y encima repito acá. Pero es verdad, o sea, y a veces te dices, oye, no me pagas horas extras. Sin embargo, hay algo que es bien importante y que yo sí busco mucho, y creo que sí he escrito un artículo sobre eso, y es la puntualidad. Eso no lo puedes perder. Sí. Eso es algo que lamentablemente la sociedad de hoy ha perdido. Eso es un tema de respeto, porque no es tu tiempo, es el tiempo del otro. O sea, sorry, pero ahí sí, con todo el respeto, o sea, es el tiempo del otro. Si tú quieres llegar tarde, eso es tu problema. Yo tengo anécdotas brutales sobre eso, de haber dejado un gerente general tirado en el directorio porque llegaba tarde todos los martes, así que todos los gerentes decidimos dejarlo tirado. ¿Dónde están? Nos fuimos a las oficinas, pues si tú no llegas, pero yo soy el gerente, me tienes que esperar, lo siento. No, tú tienes que aprender a llegar puntual. ¿Qué? Sí, aprendió. El siguiente martes llegó puntual. Creo que ahí lo que me lleva es más el tema de predicar con el ejemplo. Por supuesto, pues. O sea, como tú dices, el buen líder, o sea, no solamente es la persona que dice las cosas, sino también que las hace. Claro. Y las hace suyas. Y gran reflexión, porque en verdad a veces uno lo pierde de vista y, claro, manda desde donde está, desde donde el rol que tiene, pero no necesariamente es como... Lo aplica. Claro, lo aplica. Y ahora, Vero, nos gustaría conocer un poquito más de los hacks que te ha ayudado en tu vida profesional también a crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito si tienes algún tipo de mindset que te ha ayudado a construir tu carrera. Mira, algo que yo siempre tengo en mente, y de nuevo regreso a frases de mi mamá, el cielo es el límite. Es más, voy a llamarla saliendo de acá, le dice, mamá, invitadísima. Eres la protagonista. Es más, se lo voy a poner, mamá, eres la protagonista. Es que yo creo que eso es algo que ha marcado mi carrera. El cielo es el límite. Y es algo que le repito mucho a mis hijos. Mis hijos me miran y me dicen, mamá, pero es bien gaseoso. Es que tú pones el límite. Porque el cielo es el límite. O sea, creo que por eso es que no me rindo. Y por eso luché tanto para estar donde estoy. ¿Y cuáles crees que son los hábitos personales que te han ayudado a ti a mantenerte siempre activa profesionalmente, ¿no? A estar enfocada. Yo soy una mujer súper exigente. Soy workahólica, lo tengo que confesar. O sea, y respeto mucho. Creo que esos tres son los que combinan. Y creo además que es mi tiempo el que está metido ahí, pero algo que también me ha ayudado a entender el tiempo es que tengo que aprender a generar balance. O sea, mis hijos ya están grandes y yo hoy le decía a una persona que tiene una hija de 7 años, deja de quejarte de que la tienes que llevar por todos lados, porque va a llegar un día en el que solo te llaman y te dicen, ¿me recoges? Y luego se sube al carro y está en el celular. Y pone su música y agradece si te habla, o sea. Y es la realidad. Sí. Y al rato se da cuenta y te da la mano, ¿no? Y te da la mano. Doménica escucha eso y decir, mamá, pero es la verdad, pues, esa es Doménica. O sea, pero sí, o sea, y es también a valorar mi tiempo. Y ahora, Vero, entramos a el ping-pong, que básicamente son preguntas que te vamos a ir haciendo y tenemos que responderlas en un minuto. Vamos a intentarlo. Ok. La lección más importante que te ha dejado el área de recursos humanos.
Aprender a despedir a alguien. Wow. Una creencia sobre el éxito profesional que tenías a los 25 y que hoy ya no la tienes. Que no voy a poder hacerlo porque no tengo los recursos para lograrlo. Me encantan estas frases, ¿no? Tienen que salir como highlights, por favor. Qué bueno. 3 tips que le recomendarías a alguien para prepararse para una entrevista laboral. Bueno, el primero, y yo creo que es súper importante, es no pierdas tu esencia por querer encajar en un puesto de trabajo. Las poses y esas cosas, los que hacemos entrevistas nos damos cuenta. 2, creo que es vital que recuerdes que eres el fiel reflejo de lo que te presentas. O sea, hay que ser y parecer. Como te ven, te tratan. Y yo he escrito sobre eso y es bien dura la frase, pero es real. Y no estoy diciendo que te vayas a la tienda más cara del Arcomar. Es ponte algo que te haga verte bien, porque si no te ves bien, te van a tratar como el peor candidato. Y eso también es vital. Y creo que la tercera, y no menos importante, ten claro no solo tus logros, sino tus fracasos. Cuando dices, no, yo no tengo ningún fracaso, no, por favor. Sí, eso es importante. De hecho, creo que a veces uno valora más los fracasos, Claro. porque es donde uno sabe que aprende más. Y ahí está como, no sé, esa típica pregunta que te hacen de ¿cuál ha sido tu más grande fracaso y qué aprendiste? Ahí es donde ves la capacidad de la persona, de cómo se reinventó, qué fue lo que hizo para, ¿no? Y algo que yo, por ejemplo, y lo he escuchado mucho estas últimas semanas, es que la gente tiene mucho miedo a esa clásica pregunta de ¿tienes algo que quieras preguntarme? Y todos es como que, ¿cuándo empiezo? No, cuando te hacen esa pregunta, lo que tú quizás puedes preguntar es ¿qué esperas del rol? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Por qué crees que podría lograr esa posición? O sea, tienes que hacer una pregunta potente, porque si la persona te está haciendo esa pregunta es porque espera que le hagas una pregunta. No digas, no, todo lo tengo claro. No tienes nada claro, si no sabes ni cuándo empiezas, no sabes si vas a seleccionar. Bueno, no, tengo todo claro, no, mentira. Claro. No, esa pregunta es poderosa. Yo creo que esos tips todos lo van a anotar. Y la última, Vero, tu libro, curso o recurso favorito, si alguien quisiera aprender más sobre recursos humanos. La cancha. No hay otra. Es que, mira, es que no hay un libro, no hay el by the book. Ok. Es estar donde las cosas suceden. Es así nomás como aprendes de la gestión de personas. Estar donde las cosas suceden y estar para las personas en el momento en que te necesitan. Buenísimo. Y bueno, también quisiera recomendar el blog de Vero, ¿no? Tras bambalinas del Tras liderazgo. bambalinas. Gracias. El LinkedIn. Porque creo que, como lo dije al inicio del podcast, das una mirada muy humana, muy auténtica sobre esas experiencias, que a veces no son experiencias de, ay, este es el mejor proceso de selección. No, son experiencias de vida que justamente lo que te trae son aprendizajes reales de cómo reaccionar. Que al final, para llegar a un rol como el que tú tienes actualmente, es eso, ¿no? Ver más allá de el 1, 2, 3, del framework, de las cosas así, es ver la parte más estratégica y humana, que creo que eso es lo que refleja más tu blog, ¿no? Ujú. Así que nada, súper recomendado. Gracias. Buenísimo. Y ya como para cerrar este episodio, nos gustaría que nos compartas cuál crees que es la frase que representa a Verónica Pacheco y que le ha ayudado a crecer profesionalmente. Yo repetiría la de hace un rato, y es que el cielo es el límite. Es que es real. Mira, yo tenía hasta miedo de ser mamá. Y mi mamá me dijo, puedes, Verónica. O sea, y creo que más que una frase, y sorry que lo repita tanto, y quizá pueda hasta cansar a la gente que lo escucha, pero para mí es importante. No olvides de dónde vienes y sé agradecido, porque esas personas que te trajeron al mundo hicieron un mega esfuerzo porque tú estés donde estás. Eso es. Totalmente. Muchas gracias, Verónica. Creo que ha sido un honor tenerte en Ay, el no, episodio gracias de a hoy. ustedes. Hemos resonado con muchas frases y cosas que nos has compartido. Coméntanos dónde te podemos seguir para que la gente también te pueda seguir por las redes, no sé, es LinkedIn. Yo solo estoy en LinkedIn, Verónica Pacheco. Acepto todas las personas que me siguen, no pongo filtros de nada. Creo que si alguien te invita para seguirte, es un tema de que se decidió ponerte, puedo seguirte, y creo que es un tema de respeto aceptar la invitación. Y la gente a veces me escribe mensajes y creen que no les voy a responder, respondo a todos.
Buenísimo. No tengo problema de eso tampoco. Súper, en verdad gracias Verónica, ha sido un espacio espectacular y estamos seguros que las chicas también se han disfrutado de este episodio. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Un placer. Gracias.